Buenas tardes, profesor. Somos el grupo número 1 y estamos conformados por Casiano Silvardo Iván, Díaz Marín Yanela, Quispe Flores Carlos Alfredo, Tuyardo Luisquera Yasmín, Silvia Pinedo Andrea Lisa, Vila Costa Patricia Mara y mi persona, Alarcón Sistema Nacional. Bueno, tras iniciar diversas enfermedades neurodegenerativas, hemos decidido escoger el Alzheimer debido a que, a diferencia de otras enfermedades neurológicas, el Alzheimer va a combinar factores genéticos, ambientales y estilo de vida, lo cual lo va a convertir en un excelente ejemplo para poder analizar cómo la genética y la genómica van a poder tratar entre sí. Ok, siguiendo con la exposición, voy a dividir en tres partes, que es la introducción, genética aplicada al Alzheimer y por último la genómica y genómica médica en el Alzheimer. Bueno, el primer punto, como sabemos que la genética va a estudiar genes y herencia, mientras que la genómica analiza todos los genes en conjunto y cómo van a interactuar entre sí con el ambiente. Estas sí se van a ser importantes debido a que el Alzheimer no va a tener una sola causa, sino que es una enfermedad genética multifactorial que está influida tanto por la herencia como por factores ambientales como la edad, alimentación, la actividad física y estilo de vida. Gracias a estos estudios, hoy sabemos que existe un Alzheimer familiar que está causado por mutaciones genéticas y un Alzheimer esporádico que está influido por varios genes de riesgo y el ambiente. Ok, el siguiente punto es genética aplicada en Alzheimer, que como sabemos la genética se va a enfocar en los genes, el ADN y los cromosomas y cómo se van a transmitir de una generación a otra. En Alzheimer, ciertas mutaciones genéticas pueden cambiar el procesamiento de proteínas en el cuerpo, especialmente la beta-amiloide, que se acumula formando placas y dañando las neuronas. Los genes más importantes en el Alzheimer familiar son el APP, PSEN1 y PSEN2, que cuando van a mutar van a producir proteínas anormales y acelerando el daño neuronal. En el Alzheimer esporádico, el gen más asociado es el APOE, especialmente su variante APOE4, que va a aumentar el riesgo, pero no va a causar la enfermedad por sí sola. Eso nos va a demostrar que la genética nos va a ayudar a identificar quién tiene mayor predisposición y a entender los mecanismos que van a provocar esta degeneración cerebral. Y por último punto tenemos la genómica y genómica médica en Alzheimer. Como sabemos, la genómica va a estudiar el genoma completo y cómo miles de genes van a interactuar entre sí, a diferencia de la genética que va a analizar pocos genes. La genética nos va a permitir identificar patrones complejos que van a influir en el Alzheimer. Gracias a la genómica médica, se ha descubierto que el Alzheimer no va a depender de un gen, sino de una red de genes que van a estar relacionados con la inflamación, el metabolismo del colesterol, el transporte de lípidos y la función neuronal. Estos avances han permitido desarrollar estrategias de medicina personalizadas que van a buscar adaptar la prevención y los tratamientos según las características genéticas de cada persona. En resumen, la genética y la genómica van a ser importantes para poder comprender el Alzheimer y avanzar hacia terapias más precisas y diagnósticos más tempranos. Gracias. Continuando con la exposición, ahora abordaré específicamente el papel de la genética en la enfermedad del Alzheimer y los mecanismos moleculares involucrados en su desarrollo. La enfermedad del Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo progresivo cuya etiología puede clasificarse en dos grandes categorías genéticas, el Alzheimer familiar y el Alzheimer esporádico. El Alzheimer familiar va a representar menos del 1% de todos los casos y se caracteriza por un patrón autosómico dominante con inicio temprano, generalmente antes de los 65 años. En cambio, el Alzheimer esporádico va a constituir la forma más común y su aparición depende de una compleja interacción entre la susceptibilidad genética, factores ambientales, envejecimiento, estilo de vida y comorbilidades vasculares. En este caso decimos que la enfermedad es multifactorial, ya que no existe un único gen causante, sino múltiples genes de susceptibilidad, siendo el más relevante APOE. Con respecto al Alzheimer de inicio temprano, existen tres genes principales que tienen alta penetrancia y son capaces de causar la enfermedad por sí mismos. El primero es el gen PSEN1, ubicado en el cromosoma 14 y responsable de la mayoría de los casos familiares tempranos. Este gen va a regular la actividad de la gamma secretasa, una enzima encargada del procesamiento de la proteína precursora amiloide. Las mutaciones del PSEN1 generan un aumento en la producción del péptido beta-amiloide 42, una forma altamente tóxica y con gran capacidad de agregación.
El segundo es el PCN2, que está localizado en el cromosoma 1, menos frecuente, pero con el mismo mecanismo patológico que favorece la acumulación de A beta 42. Y el tercer gen es el APP en el cromosoma 21, cuya mutación provoca un incremento en la formación de beta amiloide. Este gen explica el mayor riesgo del Alzheimer en personas con síndromes de Down, debido a que la trisomía 21 va a producir una sobreexpresión de APP y acumulación acelerada de las placas amiloides. Ahora voy a explicar el gen APOE, que es el principal factor genético asociado al Alzheimer de inicio tardío o esporádico. El APOE significa apoliproteína E y se encuentra en el cromosoma 19. Su función está relacionada con el metabolismo de los lípidos y especialmente con la eliminación del péptido beta amiloide en el sistema nervioso central. Cuando este mecanismo falla, el beta amiloide se acumula formando placas y favoreciendo a la neuroinflamación y degeneración neuronal. Este gen presenta tres variantes alélicas, que es el E2, E3 y E4. El E2 es una variante poco frecuente pero protectora, el E3 es la más común y se considera neutral, y el E4 es el alelo de mayor riesgo para el Alzheimer tardío. Portar una copia del alelo E4 aumenta el riesgo de 2 a 3 veces, mientras que tener dos copias pueden elevarlo entre 8 y 12 veces. Es importante destacar que el APOE E4 no causa la enfermedad, solo incrementa la probabilidad de desarrollarla. Por eso se considera un gen de susceptibilidad, a diferencia de los genes causales del Alzheimer temprano. En la enfermedad del Alzheimer, el daño neuronal está relacionado principalmente con la alteración de dos proteínas claves, la beta-amiloide y la proteína tau. La beta-amiloide se origina a partir de la proteína precursora amiloide, el APP. Cuando el APP es cortada de manera normal por las enzimas beta-secretasa y gamma-secretasa, se produce el fragmento A beta 42, que es muy pegajoso y tóxico. Este péptido se acumula en el espacio extracelular formando las placas seniles que bloquean la comunicación entre neuronas y desencadenan el estrés oxidativo, la inflamación y la activación de microglia, contribuyendo a la degeneración neuronal. La segunda proteína clave es el tau, que normalmente estabiliza los microtúbulos responsables del transporte dentro de las neuronas. En el Alzheimer, el tau sufre hiperfosforilación por las enzimas como el GCK3 beta y el CDK5, lo que hace que pierda su función estructural y como resultado el tau se agrupa en ovillos neurofibrilares intracelulares, colapsando en el transporte axonal y llevando a apoptosis neuronal. La interacción entre la acumulación de la beta-amiloide y la alteración de tau genera una cascada neurodegenerativa que culmina en atrofia progresiva del hipocampo y la corteza cerebral, lo que explica los síntomas clínicos como la pérdida de memoria, el deterioro cognitivo y los cambios conductuales. Bien, en esta parte de la diapositiva voy a explicar un poco más sobre cómo el genoma funcional actúa en las enfermedades neurogenerativas. Ok, las enfermedades neurogenerativas no tienen un solo origen del gen, sino que resultan una combinación entre genes y ambientes. Gracias al genoma funcional, hoy entendemos mejor cómo los genes se expresan y se regulan y cómo interactúan con factores externos como toxinas, envejecimientos y estilos de vida. Tenemos un apartado donde se menciona avances principales en la genoma funcional. La genética humana ha identificado miles de genes asociados a enfermedades y técnicas modernas como el CRISPR-Cas9, que recordemos que es una herramienta de edición genética, que esto va a servir para cortar el ADN en un lugar específico y poder modificarlo. Esto básicamente se va a utilizar para investigar enfermedades genéticas, terapias experimentales y comprender funciones del gen. Entrando un poquito más al tema, esto va a permitir estudiar la función de esos genes y corregir mutaciones. Esto ha sido clave para comprender los procesos celulares alterados con enfermedades neurogenerativas. Luego encontramos a enfermedades neurogenerativas y nuevos descubrimientos. El estudio genético ha avanzado tanto que solo entienden enfermedades raras como el Wheaton y a la atrofia muscular espinal.
sino que también enfermedades comunes como el Alzheimer, el Parkinson. Además, la investigación genética ha permitido identificar nuevas enfermedades como expansión genética, como el síndrome de Canvas, que significa síndrome de ataxia cerebelosa, neuropatía y arafexia vestibular. En ello encontramos al diagnóstico y la secuenciación. Las técnicas de secuenciación masiva, como el exoma completo, han revolucionado el diagnóstico. Gracias a ellas se ha logrado investigar mutaciones en enfermedades raras con tasas de éxito del 30 al 50%, permitiendo un diagnóstico más preciso y un manejo personalizado. Como conclusión, en este apartado, decimos que la genoma funcional está transformando el estudio de enfermedades neurodegenerativas al unir información genética con el ambiente y permitiendo el diagnóstico más completo y con nuevos descubrimientos. Ok, siguiendo con la exposición, acá vamos a hablar sobre los estudios del GWAS, los factores de susceptibilidad genética y la interacción gen y ambiente, que son los conceptos claves en la genoma funcional aplicadas en enfermedades neurodegenerativas. En primer lugar, encontramos a los estudios de GWAS, que son estudios de la asociación de genoma completo, que van a analizar de variantes genéticas en grandes poblaciones. Esto va a permitir identificar genes de susceptibilidad, es decir, genes que aumenten el riesgo de desarrollar enfermedades. Gracias al GWAS se han descubierto nuevos genes implicados en patologías neurodegenerativas como el Parkinson, Alzheimer y otras enfermedades complejas. En segundo lugar, encontramos a los factores de susceptibilidad genética. Estas son variantes genéticas que no causan directamente la enfermedad, pero sí aumentan la probabilidad de desarrollarlas. Esto explica por qué algunas personas son más propensas que otras, incluso viviendo en las mismas condiciones. Algunos genes importantes relacionados con neurodegeneración incluyen al MAPT, al LRRK2 o el APOE, especialmente el APOE A4 en el Alzheimer. Finalmente, encontramos la interacción gen-ambiente. Esto se refiere a cuando los factores genéticos y los factores ambientales actúan juntos. Por ejemplo, en la exposición de toxinas, pesticidas, el envejecimiento, la dieta o el estrés oxidativo. En enfermedades como el Parkinson, se han visto que la combinación de una predisposición genética más una exposición ambiental pueden explicar muchos de los casos esporádicos. Es decir, la enfermedad no se debe solo a los genes ni solo al ambiente, sino a la interacción de ambos. Ahora veamos sobre la epigenética y neurodegeneración. En el Alzheimer no solo van a influir los genes que heredamos, sino también los mecanismos epigenéticos. Estos se van a encargar de lo que es regular qué genes se activan o se silencian sin cambiar la secuencia del ADN. Los dos mecanismos principales son la metilación del ADN y las modificaciones de las histonas. La metilación va a funcionar como una especie de marca química que puede bloquear la expresión de ciertos genes, mientras que las histonas, que son proteínas que empaquetan el ADN, pueden modificarse para permitir o restringir la lectura de los genes. En el Alzheimer se ha observado lo que es una hipometilación del gen APP, lo que significa que hay menos marcas de metilo de lo normal. Por lo tanto, el gen se activa en exceso y produce más péptido beta-amiloide. Y este péptido se va a acumular fuera de las neuronas formando las llamadas placas seniles, que son depósitos extracelulares tóxicos que interfieren con la comunicación neuronal y activan procesos inflamatorios en el cerebro. Además, se han encontrado alteraciones en las histonas que afectan genes relacionados con la memoria, la plasticidad neuronal y la supervivencia celular, contribuyendo al proceso de neurodegeneración progresiva característico de la enfermedad de Alzheimer. Pasando a lo que es la farmacogenética, debemos tener en cuenta su definición y su relevancia. Y es que la farmacogenética
Estudia cómo las variaciones genéticas entre individuos van a influir en la forma en que se procesan y se responden a los medicamentos. En enfermedades complejas como el Alzheimer, esta área es especialmente útil porque la respuesta a los fármacos va a variar mucho entre pacientes, incluso si reciben la misma dosis. Entonces, viendo ya la farmacogenética en el Alzheimer, un ejemplo concreto es el gen CYP2D6, que va a producir una enzima del citocromo P450, responsable del metabolismo de varios fármacos, entre ellos el donepezilo, uno de los medicamentos más usados para mejorar la función cognitiva. Dependiendo de la variante del gen, una persona puede ser un metabolizador rápido, intermedio o lento. Esto significa que el medicamento puede eliminarse o demasiado rápido y no hacer efecto, o acumularse en exceso generando efectos secundarios. Es por ello que conocer el perfil genético del paciente permite ajustar la dosis o elegir el fármaco más adecuado, lo que representa un paso importante hacia tratamientos más seguros y efectivos en el Alzheimer. Buenas noches, yo les voy a hablar sobre la parte de terapias personalizadas para el Alzheimer. En primera tenemos los anticuerpos monoclonales personalizados, que son el lecanemab y el donanemab. El lecanemab y el donanemab es más que todo para medicamentos de temprana detección del Alzheimer. En otro tenemos los tratamientos combinados según el perfil biológico, que vendría a ser los antiinflamatorios y las análisis metabólicas que hayan el análisis del líquido cefalodaquidio y las neuroimágenes. Y por último tenemos la medicina de estilo de vida personalizada, que es la nutrición, los ejercicios y un ejercicio sináptico. Siguiendo con esto tenemos la medición de precisión en neurociencias para el Alzheimer. Primero tenemos los biomarcadores específicos, que bueno, mencionando a la beta amiloide y al tau en los neurofilamentos. Un análisis de LCD que permiten un diagnóstico temprano y un diagnóstico diferenciado. Y después de eso tenemos a la genética y genómica, en donde mencionamos a la POE4 y al TREM2. En el APOE4 con este hallando puede haber una detección más temprana de ello, si tiene una acumulación. Y en el TREM2, que tiene funciones inmunitarias dentro, otros genes que están asociados a la inflamación o el metabolismo neuronal, que ayudan a definir el riesgo y tengan una respuesta acertada de forma terapéutica. Siguiendo con los estudios actuales y avances genómicos para el Alzheimer, tenemos el APOE4, que ya habíamos hablado anteriormente, que se muestra que tener unas 2 copias de ellos se asocia a la aparición más temprana, comportarse como una forma genética claramente definible en muchos casos, lo que tiene implicaciones para la estrategia terapéutica y diagnóstica. Otro que es la poligenicidad y scores de riesgo, se están avanzando en Polynetic Score para identificar a las personas con mayor riesgo, predecir trayectorias cognitivas. Y el último es ómicas de alta resolución, el single cell y multiómicas, que ha revelado cambios específicos de tipo celular por la microglia, que ya mencioné, del TREM2, astrocitos y neuronas, vías de inflamación, de separación, el metabolismo. Esto abre dianas precisas para terapias celulares. Implicaciones éticas, sociales, clínicas del Alzheimer. En éticas tenemos que las implicaciones éticas del Alzheimer giran en torno al uso de pruebas genéticas como el APOE, el APP, el PCN1 y el PCN2, que pueden indicar riesgos pero no garantizan el desarrollo de la enfermedad. Esta información, aunque es útil para la investigación médica, es altamente sensible y puede generar discriminación si no se maneja con precaución. Por ello, es fundamental proteger la confidencialidad de los datos, establecer protocolos estrictos y acompañar las pruebas con consejería genética. Además, compartir resultados con familiares que puedan generar dilemas éticos importantes. En sociales,
A nivel social, conocer el riesgo genético puede aumentar el estigma y el miedo, afectando tanto al individuo como a su entorno familiar, lo que puede influir en decisiones personales como tener hijos y dificultad al acceso de seguros médicos o laborales. En el clínico, desde el punto de vista clínico, la información genética permite un diagnóstico más temprano, un pronóstico más preciso y el desarrollo de tratamientos personalizados según el tipo y riesgo de enfermedad. También mejora la selección de participantes en ensayos clínicos, reduciendo efectos adversos y optimizando resultados, lo que incluye a que esta información pueda servir como guía para estrategias de prevención más eficaces. Bien, ahora para las perspectivas futuras en neurogenética. Mirando hacia el futuro, la neurogenética está avanzando rápidamente gracias a nuevas tecnologías. Por ejemplo, la inteligencia artificial está permitiendo avanzar grandes bases de datos genómicos y predecir riesgos genéticos de enfermedades neurológicas con mayor precisión, lo que va a mejorar tanto el diagnóstico como la prevención. Otro más importante es la edición génica con SRI-SPR. Esta herramienta abre la posibilidad de corregir mutaciones responsables de trastornos neurodegenerativos y desarrollar terapias altamente personalizadas dirigidas a genes específicos. Además, el descubrimiento de nuevos biomarcadores genéticos y moleculares va a permitir diagnósticos más tempranos y un mejor seguimiento de la progresión de diversas enfermedades neurológicas. En conjunto, estas tecnologías nos llevan hacia una medicina más personalizada. La integración de inteligencia artificial, SRI, SPR y biomarcadores permitirá tratamientos más precisos en intervenciones preventivas basadas en el perfil genético de cada individuo. Con todo esto, la neurogenética se perfila como un pilar fundamental del futuro de la medicina neurológica. Bien, ahora para concluir, es importante reconocer que la genética y la genómica médica son herramientas esenciales para comprender el origen molecular de enfermedades neurológicas como el Alzheimer. Gracias a estas áreas, hoy podemos identificar mutaciones, variantes de riesgo y vías biológicas claves en su desarrollo. Además, la interacción entre los genes, el ambiente, la epigenética juega un papel fundamental, y no es solo la genética. Factores ambientales y cambios epigenéticos pueden modificar la susceptibilidad de cada persona a desarrollar la enfermedad, explicando por qué el riesgo no es igual en todos. Por otro lado, la farmacogenética representa un avance enorme hacia tratamientos mucho más personalizados. Esta área va a permitir entender cómo cada paciente responde de manera distinta a los medicamentos, lo que ayuda a elegir terapias más efectivas y seguras. Y finalmente, los avances actuales en genómica fortalecen la investigación en neurociencias y nos acercan cada vez más a terapias más precisas y efectivas. Todo esto va a demostrar que la integración entre genética, epigenética y medicina personalizada son el futuro del abordaje de las enfermedades neurológicas.